El licenciado está en una reunión de trabajo, por lo que el día de hoy les voy a dar yo el nuevo tema. Cualquier duda, ya saben, me van consultando ustedes. De acuerdo, licenciada, gracias. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar. ¿Se ve ahí, perdón, Juárez? Sí, licenciada. Bueno, me dicen ustedes por alguna razón no se logra ver. Entonces, hoy iniciamos este tema que es de aproximación de la distribución normal a la distribución Poisson. ¿Te recuerdan que en Poisson a nosotros no, pues teníamos que ir modificando siempre lo que era nuestra media? Este tema está en la página 206. Entonces, en Poisson, para poder trabajar Poisson en lo que es la distribución normal, esto lo vamos a realizar. Se aplica cuando número 1 el número de repeticiones es grande. Y número 2 es que nuestra media va a ser mayor a 10. ¿Ya copiaron esa parte? Ya, licenciada. Sí, licenciada. Gracias. Se debe tomar en cuenta el factor de corrección. Por continuidad.
que fue el que vimos también en la aproximación de la distribución normal a la binomial, que está en la página 202 de su libro. Que aplicaría de la misma forma que cuando Px es igual, en este caso, sumamos y restamos. El 0.5. Cuando es mayor o igual, se resta. Cuando Px es menor, también se resta. Siempre el 0.5, ¿verdad? Licenciada, disculpe. El primero es si X es igual. El segundo, ¿cuál es? X. X mayor o igual. A ver, gracias. Y el tercero es cuando X es menor. Cuando X es menor o igual, suma. Y cuando Px es mayor, también suma 0.5. Esos son los mismos factores que se utiliza el factor de corrección en lo que es en la curva normal con a la binomial. Entonces vamos a trabajar el ejercicio de la página 207, que es el 6.9. No sé si alguien ya inició su hoja de trabajo número 10. En la hoja de trabajo estábamos verificando con el licenciado porque se iba a resolver el día de hoy en clase uno de los ejercicios de la hoja número 10. Sin embargo, de los 6 ejercicios que están en la hoja número 10, no hay ningún ejercicio que se pueda aplicar la aproximación de la distribución normal a la Poisson. Por tal razón, es de que vamos a resolver este ejercicio que ya está, ahí sí queda resuelto en el libro, pero para que ustedes vean cómo se hace y si viene pues en el examen ustedes lo puedan resolver.
La probabilidad que venga es baja realmente porque no solo tienen este ejercicio en el libro y no vienen, ni tampoco los ejercicios para practicar en clase, tampoco hay ninguno que se puedan realizar por la aproximación de Poisson. Disculpe, licenciada, ¿podría repetir la página del libro? Claro, es la 207, el ejercicio 6.9. Muchas gracias, licenciada. Muy bien. Entonces, para ustedes poder analizar cuando tengan el ejercicio y ver qué tienen que aplicarse, una aproximación a la binomial o una normal a la distribución de Poisson, vamos a leer lo que es el ejercicio y vamos a encontrar lo que es son las diferencias. Nos indica el ejercicio: en un gran supermercado de la cabecera municipal de Chimaltenango, en promedio 0.5 clientes por minuto llegan a una caja registradora. ¿Cuál es la probabilidad de, número 1, más de 250 clientes lleguen a la caja registradora durante una jornada de trabajo de 8 horas? Número 2, menos de 50 clientes lleguen a una caja registradora durante 1 hora. Si ustedes se dan cuenta, únicamente nos están dando un promedio, que sería nuestra media, ¿verdad? La media que nos están dando, que es de 0.5, y nos están dando lo que es el tiempo, que esto es por minuto. Y en las preguntas, ustedes pueden verlo, que nos da un dato de que 250 clientes y nos están dando una jornada de trabajo de 8 horas. Entonces, por eso es de que se trabaja a la distribución de Poisson. ¿Por qué? Porque nos va a tocar modificar lo que es la nueva media por cada pregunta que nos vayan a realizar en el ejercicio. Entonces, esas son claves que ustedes pueden ver al momento de leer el ejercicio. En las preguntas que nos están modificando nuestra media, nos están dando un espacio-tiempo. Entonces, ahí nosotros aterrizamos que va a ser, que la tenemos que trabajar por medio de la distribución de Poisson. No sé si hay una duda ahí o es comprensible. Es como que nuestra media va a ir cambiando entonces, licenciada. Es correcto, correcto. Entonces ahorita lo vamos a ver ya al momento de poderlo trabajar. Y adicional, recuerden que para Z, nosotros necesitamos, en nuestra fórmula de Z, nosotros necesitamos X, que es lo que va a ir cambiando. Necesitamos nuestra media y necesitamos desviación estándar. Ahí en el ejercicio, ¿en qué parte nos están dando la desviación estándar? En ningún lado, solo nos dice que se obtiene por medio de la raíz cuadrada de la media. Correcto. Entonces, esa sería otra diferencia, que en el ejercicio no nos dan la desviación estándar. Entonces, nosotros debemos de calcular la desviación estándar. Entonces, para poder calcular la desviación estándar, como tenemos que modificar nuestra nueva media, entonces nos dice el ejercicio que si en 1 minuto nosotros realizamos 0.5, que es nuestra media, 0.5 clientes, es lo que nos indica.
Entonces nos dice que en una jornada de trabajo de 8 horas, ¿cuántos clientes estamos atendiendo? Entonces, como recuerden que nos está dando 8 horas, pero acá tenemos otros minutos, entonces tenemos que igualarlo a minutos, esas 8 horas. Entonces serían 480 minutos. ¿Cuántos clientes tendríamos acá? Entonces, por regla de 3, tendríamos nuestra nueva media, que sería 240 clientes. ¿Estamos bien ahí? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Muy bien. Entonces ya tenemos nuestra nueva media, que es la que nos interesa. La voy a dejar por acá. Y nos hace falta la desviación estándar. Y nos dice que para calcular la desviación estándar, vamos a sacar la raíz de la media que acabamos de encontrar. Entonces, ¿cuánto sería? ¿Sí, Yuri? Perdón, licenciada, fue accidental. No se preocupe. Entonces sacamos la raíz de 240. Da 15.49, licenciada. Gracias. 15.49. Entonces ya tenemos desviación estándar. Entonces, ¿Siempre dejamos solo los 2 decimales, licenciada? sí, solo los 2 decimales. Bueno, si a ustedes les da un poquito más, trabajenla con los decimales completos para que les dé un dato exacto, porque como recuerden que acá la desviación estándar nos sirve para la fórmula y si nosotros la aproximamos nos va a variar porque vamos a buscar Z. Entonces sí es importante trabajarla con todos los decimales que le salgan en la operación. Para que sea un dato exacto, si no nos cambia totalmente al momento que vamos a buscar Z. Gracias, Entonces, licenciada. muy bien, estamos hasta acá. Ya solo en Z, cuando busquemos Z, lo vamos a trabajar a 2 decimales, porque Z en la tabla nos aparece solo con 2 decimales. Entonces, pero de ahí el resto lo vamos a trabajar con todos los decimales. Entonces volvemos a la pregunta y nos dice más de 250 clientes. Más de 250 clientes, ¿qué sería? Sería una probabilidad de X mayor a 250, ¿verdad? A 250 clientes. Pero no se nos debe olvidar que nosotros tenemos que aplicar el factor de corrección por continuidad. Es decir, que a estos 250, ¿qué le tendría que hacer según las reglas del factor de corrección? Sumar 0.5. Gracias. Sumarle 0.5 y nos daría 250.50. Con ese factor de corrección es que vamos a trabajar. Entonces ahora ya tenemos los datos que nos interesan, ¿verdad? Este dato es lo que estamos buscando, nuestra X, 250.50. Ya tenemos nuestros 3 datos, entonces ya estamos en una curva normal. Por eso es que se llama aproximación de la distribución normal a la distribución Poisson, ¿verdad?
porque ahorita ya nosotros ya tenemos nuestros datos, ya nos encontramos en una curva normal, ya lo podemos trabajar como curva normal. Entonces realizamos nuestra curva normal. Tenemos acá nuestra media, que son 240. 40, ¿verdad? Permítanme un momentito. $240. Y trabajamos con lo que es la fórmula. X, que son los 250.50, menos la media, que son 240, dividido la desviación, que es 15.49. ¿Cuánto les da ese dato? Es 0.68. Entonces 0.68. Los 250 los vamos a tener más o menos por acá, digamos, ¿verdad? Entonces, si nos está diciendo que es... aquí había borrado. Nuestra área de interés va a ser esta, ¿verdad? Esto es lo que nosotros necesitamos. Entonces, ahora tenemos 0.68, que lo debemos de buscar, que debemos buscar Z en la tabla. Entonces, si me hacen favor de buscarme 0.68 en la tabla. 0.2518. 0.2518. ¿Verdad? ¿Eso a qué área corresponde? Esa probabilidad que acabo de encontrar. De la media al 0.68. Muy bien, acá, ¿verdad? Porque siempre encontramos en la tabla alrededor de la media. Entonces, ¿consideran que ahí quedaría ya la respuesta? ¿O nos hace falta? Porque nuestra área de interés es esta, ¿verdad? Y nosotros acabamos de encontrar esta parte de acá. Entonces recordamos que de acá para acá ya tenemos el 0.50. Y si nuestra área de interés está en esta cola, entonces realizamos 0.50 y le vamos a restar esto. Ahí en el libro tiene error porque sí lo calcularon en la gráfica. En la curva lo colocaron de esta manera, 0.2518, pero al momento que lo restaron ya colocaron 2517. Entonces ahí tiene error el libro. Entonces se resta 0.2518. ¿Cuánto les da? 0.2482. 0.2482. Entonces, esta sería la probabilidad que encontramos acá. 0.2482, que es la que nos interesa. Entonces, indicamos que la probabilidad de que más de 250 clientes lleguen a la caja durante una jornada de 8 horas es de 0.2482. ¿Estamos claros ahí en esa parte? Estamos claros. Muy bien. Me avisan cuando hayan terminado de copiar eso.
Ya copiaron esto. Así damos. Ya, licenciada. Muy bien. Entonces ahora vamos con el siguiente inciso. Ahora nos dice que menos de 50 clientes lleguen a una caja registradora durante 1 hora. Entonces recordamos que nuestra media original es de 0.50. Entonces nos dice que si en 1 minuto llega a 0.50 clientes, en 1 hora, ¿cuántos clientes llegarán? Entonces, volvemos a lo mismo, tenemos que trabajar. Si en minutos estamos trabajando, entonces 1 hora sería 60 minutos. ¿Cuánto les da eso? 30. 30 clientes. Entonces esa es nuestra nueva media. 30 clientes. Licenciada, perdone, no sé si solo yo, pero fíjese que casi no logro ver bien la pantalla. No se preocupe. Me dice. Gracias, muy amable. Ahí se ve mejor, se ve, no se ve mucho. Que mi marcador ya no está pintando. Voy a hacerlo con rojo el resto, ¿ven? Pero ahí dice acá 1 minuto, 0.50 clientes, 60 minutos sería X y 30 clientes sería el resultado. Gracias. Y ahora nos hace falta entonces calcular nuestra desviación. Entonces la desviación nos indica que la vamos a calcular sacando la raíz de la media. ¿Cuánto sería ese dato? 5.48. Entonces ya tenemos nuestra desviación. ¿Qué nos hace falta? Restarle los 0.50 a la... Muy bien. A esa. Sí. El factor de corrección es lo que estaríamos restando, que sería según el signo, ¿verdad? Entonces nos corresponde restar 0.50, que nos daría
49.5. Eso es nuestra X. 49.5. Ya llegamos a lo que es la curva normal. Entonces, si se dan cuenta, no tiene pues dificultad. Lo único es poder distinguir el momento de cómo resolver el ejercicio, ¿verdad? Entender realmente o identificar por qué forma lo vamos a resolver. Entonces ahora volvemos a hacer nuestra curva. Nuestra media es de 30. Y más o menos tendríamos por aquí el 49.5. Y como nos dice menor a 50, ¿cuál sería nuestra área de interés? ¿Cuál sería el área de interés, jóvenes? ¿El 49.5 al final de la curva? Correcto. ¿O a la máxima? Sí, todo esto es lo que nosotros necesitamos, ¿ven? Porque nos dice menos de 50, ¿verdad? Entonces, ¿qué es menos de 50? Ya con el factor de continuidad, 49.5. Entonces, tenemos toda nuestra área de interés. Entonces, trabajamos ya en nuestra fórmula. X, que es 49.5, menos la media, que es 30. Todo esto dividido en la desviación estándar, que es 5.48. ¿Cuánto les da ese dato? Siempre calcúlenlo por cualquier error que esté en el libro. 3.5583, aproximado 3.56. 3.56. Acá es donde nos interesa ya trabajarlo a 2 decimales. ¿Por qué? Porque esto es lo que vamos a buscar en tabla. Esto es lo que vamos a buscar en tabla, entonces solo a 2 decimales porque Z está únicamente a 2 decimales. Busquen Z ahí en la tabla y me indican cuánto les da. Y siempre coloquen ustedes así, ¿verdad? Porque cuando calculan Z y pónganle la otra Z en tabla para que no se confundan, porque al momento que hagan ustedes el examen y cuando ya vayan a jalar Z, se confunden y jalan el dato anterior, entonces pongan siempre Z, que esta es la que se está calculando, y Z en tabla. 0.4998, licenciado. 0.4998. Sí. No, ese 0.4998, ¿a qué área de la curva nos corresponde? ¿Dónde la debo colocar? Del 49.5 a la media. En este pedazo, ¿verdad? Voy a borrarlo acá para que quede adentro. 0.4998. ¿Qué nos hace falta ahí? Sumarle los 0.50 del otro lado del
El gráfico. Aquí sabemos que hay 0.50. Y esta probabilidad que acabamos de calcular acá, entonces para dar hasta acá el dato, tenemos que hacer una suma, ¿verdad? 0.9998. .9998 que corresponde a toda esta área. La voy a colocar acá. Esta sería toda la probabilidad que nos están preguntando menor a 50. Entonces la respuesta con el análisis nos indicaría que la probabilidad de que menos de 50 clientes lleguen a la caja durante una hora es de 0.9998. Entonces, no tiene mayor grado de complejidad esto, ¿verdad? Sino que únicamente es identificar el caso. Pero con estos tips que les indico, ¿verdad? Que no les dan la desviación, van variando las preguntas. Entonces ahí ustedes ya pueden verificar que lo deben de resolver por medio de la aproximación de la distribución normal a la distribución Poisson. ¿Qué les pareció el tema? Ahorita se vino lo más fácil. Sí, eso. Sí. Y la verdad es de que estos últimos temas que tienen una alta probabilidad de sacar una buena nota. Y consejo es que usen todos los decimales, porque ahí es donde tienen el inconveniente en el examen, que no les pega la respuesta. Porque, por ejemplo, ustedes en la ¿cómo se llama? Curva normal a la binomial, ustedes cuando trabajaron y buscaron Z, lo trabajaron a menos decimales la desviación. Cuando dieron la desviación, ustedes le brindaron el dato a 2 decimales al licenciado y sí varió lo que es Z en la tabla con el salón anterior que utilizó todos los decimales. Entonces, por ejemplo, en el primer ejercicio les daba una Z de 0.22 en el salón anterior, y a ustedes les daba una Z de 0.21. Entonces ahí definitivamente la probabilidad cambia totalmente. Entonces ahí es donde ya no les va a cuadrar los resultados. Entonces, consejo, trabajar desviación a todos los decimales y solo la aproximación la van a realizar cuando van a buscar Z en la tabla. Esa es la única consejo que les puedo dar para que no tengan ningún inconveniente en las probabilidades. ¿Alguna duda, consulta hasta el momento? Por el momento todo claro, licenciada, gracias. Muy bien. Entonces, este es el tema que se tiene para el día de hoy. Este viernes no tenemos clase hasta el día lunes. Como les indicaba en la hoja de trabajo, no hay ningún ejercicio con aproximación a Poisson. Entonces, para que ustedes ahí lo puedan resolver, solo tienen curva normal y tienen la aproximación a la binomial. Son los dos temas que tienen. No sé si alguna duda tengan en lo que es la hoja de trabajo. Si alguien ya la empezó a resolver o si alguien tiene alguna duda, lo podemos verificar. No sé si hoy es miércoles, si dejo la entrega para el día sábado o prefieren que dejemos la entrega para el día lunes para que tengan el fin de semana de resolverlo, porque como hasta hoy estamos terminando tema. Y para el día lunes, pero sí tendría que dejar la hoja 11, que es la que vamos a trabajar en la siguiente semana, sí la tendría que asignar para el sábado, para que yo tenga ya el cierre de su zona, porque entra hasta la hoja 11. Entonces no podría correr más tiempo la hoja 11. No sé si están de acuerdo. Sí, pero está bien, licenciada. Voy a dejar la hoja 11, entonces la hoja 10, perdón, para el día lunes y la 11 para el día sábado.
Con la 11 se finaliza, licenciada. La 11 es la última. Gracias. Ahí cierran zona ustedes, entonces les tengo que tener lista la zona, porque así ustedes ya tienen el dato y saber, porque recuerden y tienen que tomar en cuenta que tienen que tener 31 puntos de zona mínima para someterse al examen final, porque si ustedes no tienen los 31 puntos, no pueden meterse al examen final, y aunque se metan, pues definitivamente el sistema no les registra. Así saquen, por ejemplo, tengan ustedes 30 puntos y se meten al final y sacan los 30 puntos, pues definitivamente está perdida, ¿verdad? Porque solo acumularían 60 puntos. Entonces, importante que ustedes puedan verificar que tengan los 31 puntos de zona. En las hojas de trabajo, hasta el momento donde ya tengo la calificación, solo me hace falta estas dos últimas hojas. No, sí les ha ido bastante bien. Donde les ha bajado puntos es únicamente de que lo entregaron fuera de horario o incluso si no es legible el documento, ¿verdad? O no colocaron el análisis, solo colocaron respuesta, entonces ahí hay desventajas y obviamente si está malo el ejercicio, ¿verdad? Pero la mayoría pues le ha ido bastante bien en lo que es la nota. Observación en lo que es el ejercicio el problema número 2 de la hoja de trabajo 10, en el inciso C. Ahí les indica el inciso C, les dice entre 3.575 y 36.225. Les dice el inciso. Pero si ustedes se dan cuenta, tenemos un rango de bastante alto de diferencia. Entonces ahí lo más seguro es de que este 2 se fue de más. Entonces corríjanlo para dejar 3.625 al momento de que ustedes lo vayan a resolver. Hagan esa anotación ahí. Vamos a ver, en el otro ejercicio estamos bien. No sé si alguien tiene alguna duda con relación a los ejercicios, jóvenes. Licenciada, perdón, en el problema número 3, cuando dice pase, en el inciso A, dice pase de 385 tubos, quiere decir que sea mayor a 385, ¿verdad? Lo que nos está diciendo. Que pase, sí. Pase de 385 tubos. Entonces, ¿qué nos está indicando? Que sea mayor a eso. Entonces va a ser mayor a los 385. Cuando es mayor o igual es como en el problema 2, en el inciso A también, ¿verdad? Que dice 5.225 o más. Allí se sería mayor o igual, ¿verdad? Exacto, ahí sí lo incluye, mayor o igual. En cambio, el pase de 385 no lo incluye. Y aquí aplica también lo que usted me explicó la última vez, que cuando diga por lo menos, quiere decir desde esa cantidad a más, ¿verdad? Es decir, mayor o igual. Exacto. Y sí, como máximo, esa cantidad y menos, ¿verdad? Menor o igual. Ese es nuestro tope, el máximo. Ah, bueno, gracias, licenciada. Muy bien. ¿Alguien más? Licenciada, disculpe, en el problema 1, el C, el
12.810 más significa más de 12.810 o 12.810 más. ¿Cuál será la probabilidad que el próximo cálculo de las comisiones sea 12.810 más? Sí, ahí sería mayor y no lo incluye. ya. Gracias, licenciada. Muy bien. Lo mismo en el D, que nos dice 12.400 o menos, ahí sí sería menor o igual porque lo está incluyendo. Y en el problema 2, que dice no más de 3.850, solo es menor, ¿verdad? O se incluye también 3.800, perdón, o también se incluye 3.850. De 3.850. Sí, ahí lo incluye, porque sería no más, pero sí eso, ¿verdad? Entonces sería menor o igual. Puede ser los 3.850 o menos. Entonces sí lo incluye. Y en el problema 5, licenciada, que nos está hablando de promedios, en las preguntas ya nos dice, por ejemplo, 20% por arriba del promedio. Eso quiere decir en el centro, ¿verdad? 20, por ejemplo, 20% luego de la media, ¿verdad? Y ahorita le indico. Sí, aquí tenemos el promedio que va a ser el 50%, ¿verdad? Porque vamos de 1 al 100%. Y como nos indica 20% por arriba, sería el 70% que nosotros vamos a calcular. Y el área de interés sería esta. Perdón, sería la... Sería la colita porque nos dice 70% por arriba. 20% por arriba del promedio. No, sí sería este, porque es por arriba de la media. Este 20%. Solo este 20% es nuestra área de interés. Sí, esa es nuestra área de interés porque nos dice 20% por arriba. Y el caso contrario, que dijera como en el B dice 30 por debajo, sería desde la media, se toman esos 30 para atrás y esa es nuestra área de interés, ¿verdad? Exactamente. Sería el 30% por abajo, que sería esta parte de aquí. Aquí tenemos 30% por abajo. Ok, y luego dice de los mejores casos. Yo comprendo que es más como por arriba de la media, pero no sé si estoy bien. Cuando dice 16% de los mejores casos. Dice, Pablo es un profesor de métodos y sabe que normalmente sus estudiantes obtienen una nota promedio de 70 puntos. Entonces, como recuerdan que aquí tenemos de 1 punto a 100 puntos, ¿verdad? Si yo saco 20 puntos, estoy mal. Si yo saco los 100 puntos, estoy acá. Entonces, ¿dónde están los mejores casos? En la parte derecha. Entonces, como nos dice, 16 de los mejores casos. ¿Dónde estaría ese 16% de los mejores casos? Hasta el finalizar, ¿verdad? Del 100 para atrás, por decirlo así. Sí, más o menos aquí sería ese 16. Entonces, acá tendríamos ¿qué porcentaje atrás? El 50 menos 16. Sería 34, ¿verdad? 34. Entonces, aquí vamos a encontrar esa probabilidad, ¿verdad? Sobre 34 lo calculamos para encontrar esta parte, porque como siempre la probabilidad la encontramos alrededor de la media. Y nuestra área de interés sería la colita de 16%, ¿verdad? Exactamente, hasta aquí, ¿ve?
hasta aquí es esta parte que nos interesa, esto de aquí. Y al contrario en la otra donde nos dice 12% de los peores casos. Entonces aquí tendríamos nuestro 12%. Y sería sobre el 38%, ¿verdad? Gracias, licenciada. Muy bien. ¿Alguien más si tiene alguna duda? ¿O estamos bien? Licenciada, disculpe, es que no sé si lo dijo, pero yo no escuché en este que explicó el C entre 3.575 y 3.625. ¿Ahí cómo se interpretaría si es menor o mayor? Aquí lo va a tener, no es igual. El signo que va a utilizar va a ser el signo igual. Ok, gracias. Ahorita lo vamos a hacer aquí en la gráfica para ubicar en qué área quedaría. Ese es el ejercicio número 2. Faustino es jefe de ventas en una librería de registros. El promedio de las ventas diarias es de 4.500. Entonces nos dice que la media es de 4.500. Y nos está diciendo que entre 3.575 y 3.625, más o menos, digamos que por acá vamos a tener el 3.575 y aquí tendríamos al 3.625. Y como nos dice entre, entonces sería esta parte la que nosotros necesitamos calcular. Es decir, que tendríamos una probabilidad que vamos a encontrar de acá para acá cuando usemos esta parte y vamos a tener otra probabilidad de acá para acá. Como lo tenemos alrededor de la media, entonces, ¿qué vamos a hacer? A esta probabilidad que es mayor le vamos a restar esta y ahí ya nos va a dar únicamente el área que estamos buscando. ¿Estaría ahí clara su pregunta? Sí, licenciada, gracias. Muy bien. Entonces, pues acá nos quedaríamos jóvenes y el día lunes empezamos a ver teorema del límite central. Y el día lunes entonces sería la entrega de esta hoja de trabajo.